Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Navarro y junto a mi equipo les presentaremos un foro, el cual está enfocado en el tema cuidados y manejos de la diabetes gestacional, conociendo los factores que propician y desarrollan la enfermedad de diabetes gestacional en la madre y el bebé en Jalisco. Por otro lado, la maestra y licenciada en nutrición, Carla Colín, la cual radica en México, especialmente en Tepatitlán. Y por último, pero no menos importante, a Dulce, la cual radica en Acapulco, es médico general, actualmente está haciendo una especialidad en oncología. ¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes gestacional? ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional y en qué etapa del embarazo? ¿Por qué algunas mujeres desarrollan diabetes gestacional aunque tengan un estilo de vida saludable? ¿Qué tipo de dieta se recomienda para controlar el diabetes gestacional? ¿Es necesario usar insulina o medicamentos orales mediante el embarazo? ¿Con qué frecuencia es necesario medir los niveles de glucosa en sangre? ¿Qué cambios de estilo de vida ayudan a mejorar el control glucémico? ¿Qué tipo de ejercicios son beneficiosos y seguros para mujeres con diabetes gestacional? ¿Qué riesgos existen para el bebé si no se controla adecuadamente la diabetes gestacional? ¿Qué complicaciones puede tener la madre durante o después del embarazo? A continuación, seguimiento y posparto. ¿La diabetes gestacional desaparece después del parto? ¿Qué seguimiento debe tener una mujer que tuvo diabetes gestacional? Última pregunta. ¿Existe mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a un futuro? Pues una, que esté embarazada, otra, que la embarazada haya iniciado su embarazo con un índice de masa corporal mayor a 25.9. Si hay obesidad está en mayor el riesgo y también si hay algún antecedente hereditario familiar de diabetes en la familia. Y la edad de la paciente, de la embarazada, mayor de 35 años. Los mayores factores de riesgo que encontramos son unas edades maternas arriba de 25 años y que tengamos sobrepeso arriba de un IMC de 30 kilogramos por metro cuadrado. Actualmente el IMC está en desuso. Hay muchísimas más actualizaciones que son mucho mejores, por ejemplo, guías europeas o guías americanas, pero realmente las guías de maternidad, en lo que tiene que ver a las guías mexicanas, también son muy buenas y principalmente nos mencionan edades maternas mayores a 25 años, un IMC mayor a 30 kilogramos, que ya tengamos antecedentes patológicos o familiares de diabetes. También que hayamos tenido antecedentes personales de diabetes gestacional, o sea que ya en un embarazo anterior hayamos tenido diabetes gestacional, macrosomía, alguna muerte fetal anterior que haya sucedido, antecedentes de alguna muerte fetal que no tengamos explicaciones, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión y alguna otra enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿sale? La diabetes gestacional es importante hacer un cribado y analizar desde los primeros análisis bioquímicos que se hacen a la embarazada una glucosa en ayuno, una hemoglobina glucosilada e incluso insulina. Y si hay una percepción que pudiera tener una intolerancia a la glucosa, hacer una prueba de una curva de tolerancia a la glucosa, donde se da 75 gramos de fructosa o algún carbohidrato simple, y se realiza una prueba de glucosa a la hora. Si es mayor de 185 se puede diagnosticar como diabetes gestacional y mayor de 153 a las 2 horas. Si es mayor de 100 miligramos por decilitro en ayuno, también se puede contemplar que es diabetes gestacional. Las maneras de diagnosticarla, pero las GPC citan dos principalmente, una a las 24 semanas de gestación, la segunda a las 28 semanas de gestación, que es principalmente, que se llama el test de Sullivan, o nosotros así le llamamos, y se hace principalmente con dos diagnósticos. Una es una carga de 75 gramos de curva de tolerancia a la glucosa y otra de 150 gramos.
En la primera, que normalmente todas las señoras, las mamás, pueden lograr pasar esa prueba o lograr detectarse en la prueba, tiene diferentes criterios. Una vez tomada la prueba de 75 gramos en ayuno, si es mayor o igual a 92, es diabetes gestacional. Si es a la hora, se repite en ayuno, a la hora, a las 2 horas. Si en ayuno mayor o igual a 92 sale positiva, es diabetes gestacional. Si a la hora mayor o igual a 180 miligramos por decilitro está mayor a esa, es diabetes gestacional, y a las 2 horas es mayor o igual a 153 miligramos por decilitro, ¿sale? Si por algo nos falla la primera prueba, hacemos otra prueba, que es o la de 150 o la de 100, pero normalmente con la de 75. De hecho, la primera detección se hace en el primer trimestre del embarazo, que es a las 13 semanas de gestación. A las 13 semanas de gestación, todas embarazadas tienen que tener una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos y serologías para infecciones de transmisión sexual como hepatitis, VIH y sífilis. Normalmente, con la química sanguínea, con una glucosa en ayuno podemos detectar desde el primer trimestre a las 13 semanas de gestación si nuestra paciente está presentando algunos picos anormales de glucosa, si ya es prediabética o si puede desarrollar diabetes gestacional. Algunas veces tienen algún padecimiento crónico que pueda ser concomitante al embarazo. También que haya a lo mejor ansiedad y estén comiendo de más algunos alimentos altos en hidratos de carbono. También que haya sedentarismo y lo que les comentaba, que haya una obesidad o sobrepeso previo. Muchísimos factores. Desgraciadamente, el embarazo es una alteración metabólica de todos los sistemas. Entonces, lo que hace es que genera cambios hormonales que normalmente inducen a una resistencia a la insulina fisiológica, ¿sale? Entonces, pues aunque nosotros podamos comer bien, hacer ejercicio, dormir a nuestras horas, o sea, tener un buen estilo de vida saludable, podemos llegar a tener muchas predisposiciones, ¿sale? Sobre todo también una predisposición genética, una reserva, nosotros le llamamos reserva pancreática limitada, en donde ya hayamos tenido una resistencia a insulina importante y pues ahí empieza a descompensar, y pues también desarrollamos hiperglucemias en el embarazo. Pues el primer trimestre en realidad no tendría que subir mucho la mamá, hay que mantener un peso lo más cercano a lo ideal. El primer trimestre puede cursar con algunos problemas de vómito y náuseas, y algunas veces están eligiendo alimentos que se les antojan más que lo que necesitaran comer. Entonces tiene que haber con frutas, en verduras, cereales integrales, carnes magras, evitar mucha ingesta de sodio y sobre todo limitar los antojos que pudieran tener de cosas muy dulces o bebidas azucaradas. Y después, a partir del segundo y tercer trimestre, tiene que contemplarse que la ganancia de peso no sea muy alta, sobre todo si empezó con un embarazo con un sobrepeso o obesidad previa. Hay muchos tipos de dietas, muchos muy estudiados, hay unas más controversiales que otras, pero la GPC menciona que se tiene que hacer una reducción de hidratos de carbono o de carbohidratos de entre un 45 y 50% del total calórico, y hay que hacer índices bajos glucémicos, o sea, hay que hacer entre unas 3 comidas y de unas 2 o 3 colaciones, ¿sale? Eso sí, las pacientes embarazadas tienen que tener una dieta normocalórica. Nunca tiene que ser hipocalórica. Desgraciadamente hay muchos errores en nutricionistas que la paciente embarazada va a buscar bajar de peso, por ejemplo, una consulta con un nutricionista, y le dejan una dieta hipocalórica. Y el embarazo es una de las pocas etapas en donde no es necesaria una dieta hipocalórica porque estás gestando otra vida. Entonces siempre tiene que ser normocalórica, tiene que ser obviamente adecuada en fibras, en proteínas, en grasas y en frutas y demás, ¿sale? Pues de preferencia en ayunas, cuando la mamá tiene algún riesgo de intolerancia a la glucosa. Si ya está diagnosticada la diabetes gestacional, probablemente se le pida que se mida antes de las comidas principales y conjuntar la carga glucémica por la cantidad de insulina de rápida utilización que se está inyectando. Va a tener una intermedia que es la basal,
más la otra que va a ser un tiempo antes de las comidas, y a lo mejor ahí sí va a tener que estar midiendo antes de cada comida, y la carga glucémica corresponde a la cantidad de insulina. Si la paciente ya utilizaba insulina, o sea, si ya era diabética y ya utilizaba insulina, hay que utilizar su basal y hay que corregirlo, hay que hacer cuadros y corregirlo. Si no utilizaba, hay que verlo, ¿sale? Hay que depender al paciente, hay que estadificarlo. Si el control glucémico no se logra, entonces sí es adecuado, por ejemplo, ejercicio y una dieta no hipocalórica, pero una dieta más aumentada en fibras, en verduras, 1 o 2 semanas. Y sí se recomienda iniciar insulina. De hecho, la insulina es el tratamiento de elección en embarazo. Solamente hay 3 momentos de la vida de una persona en donde sí o sí tiene que tener insulina: hospitalizados, embarazadas y cuando ya no tenemos una buena meta de glucemia, cuando no hemos alcanzado una buena hemoglobina glucosilada, abajo de 7% en diabéticos, ¿no? Antidiabéticos orales como la metformina, pero se tiene que tener mucho cuidado porque pasa una barrera que se llama la barrera placentaria. Entonces, a partir en el primer mes no se puede dar, ni en el segundo. En el tercer mes sí, porque el feto ya está desarrollado, pero en el primer mes y en el segundo no. Por eso es que utilizamos mejor la insulina. Es importante que se active físicamente, que haga yoga, baile, cualquier cosa que no la ponga en riesgo en cualquier etapa del embarazo. La natación me parece que pudiera ser la que no le pudiera ayudar, bailar, caminar, cualquier activación cardiovascular, incluso de resistencia, piernas y brazos, pero que no implique un riesgo de alguna caída o una lesión, porque en este momento pues ella está en gestación, no es un momento como para entrenamiento físico para un maratón, pero simple y sencillamente mientras mejor condición física y utilización de la glucosa tenga y evitar la resistencia periférica a la insulina, puede haber una adaptación. También hay que tener cuidado que si ya tiene diabetes gestacional y está con insulina, va a tener que haber un ajuste por la cantidad de ejercicio que haga, porque puede tener también bajas de azúcar. Normalmente se recomienda ejercicios aeróbicos. Actualmente las guías están muy actualizadas y mencionan, por ejemplo, caminata, yoga, incluso barré, aquaerobics. Es genial el aquaerobics en embarazadas. Caminatas bueno, no caminatas cortas, sino más bien caminatas en lugar de trote y así. Y normalmente tiene que ser de 30 a 45 minutos al día durante 6 días a la semana. Obviamente si no hay contraindicaciones obstétricas, porque hay muchas contraindicaciones obstétricas: placenta previa, placentas secretas, estados hipertensivos del embarazo, como preeclampsias o eclampsias, en donde, bueno, la eclampsia es una urgencia, ¿no? Pero ciertos estados hipertensivos del embarazo no se debe de utilizar tanto el ejercicio. Hay que adecuarnos más, ¿no? Puede haber riesgo de bebé macrosómico y algunas alteraciones posteriores también para la mamá. También riesgo que ella pueda luego desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y para el bebé, pues puede haber problemas sector macrosómico, porque aunque la mamá no esté utilizando la cantidad de azúcar que está circulando, la glucosa sanguínea es lo que sí la puede utilizar. Entonces puede haber también después riesgo de parto prematuro y algunas otras circunstancias, y muy incómodo para la mamá, porque son niños de riesgo. Durante el embarazo y después de ello. Cuando tiene diabetes gestacional. Pues lo que les comentaba, un bebé macrosómico puede tener también el riñón. Al final de cuentas, en el embarazo es uno de los órganos, con o sin diabetes gestacional, que está teniendo una mayor carga en su funcionamiento, en su depuración y todo esto. Entonces, a veces se puede incluso complicar con una preeclampsia, eclampsia, si no está teniendo un cuidado apropiado para el diabetes gestacional, porque el riñón está de alguna forma tratando de depurar todo lo que está pasando en el cuerpo. Y para la mamá tiene una mayor incidencia de diabetes tipo 2, sobre todo si son mamás con más de 36 años con diabetes gestacional. Principalmente dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Dormir entre 8 a 10 horas, hacer ejercicio de 30 a 45 minutos al día, 6 días a la semana.
y poder comer adecuadamente, ¿sale? Tener ciertas rutinas y obviamente asistir a las consultas prenatales, siempre, 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 siempre. Siempre hay que prevenir en lugar de lamentar, ¿no? Sí, sin embargo, si la mamá tenía sobrepeso o obesidad durante el embarazo y subió mucho más de peso durante el embarazo, hay un riesgo latente que desarrolle un par de años de diabetes tipo 2. Entonces es importante pues el cuidado materno. Pues una de las principales es que la gran mayoría de todos los bebés de madres con diabetes gestacional es la macrosomía. Nacen unos bebés de 4 kilos hipoglucémicos que se pueden complicar muchísimo. También pueden tener el síndrome de diestrés respiratorio, taquicardia tempranas. También tienen un alto riesgo de obesidad, obviamente en la vida adulta, pero lo principal son macrosómicos e hipoglucémicos. Mantener su peso lo más cercano a lo adecuado, ejercicio mínimo 150 minutos a la semana, una alimentación con alimentos de bajo índice glucémico, incrementar frutas, verduras, granos integrales, que tenga una ventana de alimentación igual más o menos a 12 horas, es decir, que si el primer alimento tuviste a las 8 de la mañana, el último es a las 8 de la noche, evitar comer 3 horas antes de irte a acostar, o sea, que no sea así como que come y se va a acostar, que tenga su ejercicio como es y que esté vigilando los niveles de glucosa e insulina e incluso la hemoglobina glicosilada mínimo 4 veces al año para que veas si no se desarrolla diabetes tipo 2. Muchísimas, pero muchísimas, toda una lista, pero de las principales puede tener estados hipertensivos del embarazo, que son los que te había mencionado: preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, partos pretérmino, partos postérmino, óbitos, infecciones, una coreamnionitis, pero lo principal es que durante una diabetes gestacional tenemos que monitorizar a la pacientita y tenerla bien controlada, porque si no se resuelve esa diabetes gestacional después de 2 meses, que son de 4 a 6 semanas, podemos quedarnos ya diabéticas. O sea, ya no es una diabetes gestacional, sino ya es una diabetes mellitus tipo 2, así de simple. Y desgraciadamente muchas mujeres que les pasa así, sufren una diabetes gestacional, no llevan adecuados controles y desgraciadamente después del embarazo de estas 4 a 6 semanas o 2 meses, pues ya nos quedamos con esta comorbilidad de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? ¿Mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro? Sí, si no hay pedos. Hay ciertos porcentajes. La mayoría de los casos sí, pero entre un 5, 10, incluso un 20%, hay guías europeas donde mencionan 20%, las guías estadounidenses mencionan 15%, la GPC menciona 10%, se quedan con diabetes mellitus tipo 2, ¿sale? Por eso es importante tener ese control glucémico.